Pues buenas tardes a los que habéis venido. Esta mañana comentaba con algunos amigos y amigas que se disculparon de venir por sus múltiples compromisos. Yo decía, oye, es que en Madrid no vivís de tan ocupadísimos como estáis y realmente sé que algunas no están porque no ha sido posible. Entonces, muy agradecido por los que habéis venido, muy agradecido a la librería Paulinas por cómo nos ha acogido en este lugar tan céntrico, ¿no? Porque no es lo mismo presentar un libro aquí, supongo, que en Vallecas, ¿no? Entonces, y también habrá que ir a presentar alguno allá. Y bueno, pues muchas gracias a Federico y a Ramón y a Federico, que a raíz de pedirles si se animaban a acompañarme hoy, pues supe que ya habían sido compañeros de estudios, en comillas, comillas, no la de ahora, sino la de antes, la de Cantabria, ¿no? La Y Cardosa, la colina sí, donde sí, estaba. oh, la colina, magnífico y con el mar al fondo, un lugar encantador. A todos los amigos que he tenido y tengo que han estudiado en comillas, guardan un recuerdo. Además, particularmente yo recuerdo la emoción con que Iruga dice que aquello no era la España del calcetín, aquello era Europa. O sea, antes de que España llegara a ser Europa, Europa ya estaba en comillas por el contacto con el pensamiento y la teología centroeuropea. Pues No lo dice cualquiera. Torres Quiruga, soy de los teólogos realmente más respetados a nivel internacional, y él recuerda, y lo mismo perdónate, otros compañeros. una interrupción mínima. A mí me tocó dar lo que llamábamos entonces una mensual, que era una, una disputa pública sobre tal Barth, Ah, sobre Barth, uf, amigo. eh, protestante él y tal igual, y eso allí delante de todos. Que uno de los padres de la teología contemporánea. Que Claro, lo que mucha gente no sabe es la relación, por ejemplo, de Calvart con la teología de la liberación, porque yo parece muy otra cosa poco. como y sin embargo Calvart era un hombre profundamente comprometido con la justicia, con los derechos de los pobres y bueno, pues su relación con, por ejemplo, con Bonhoeffer pues, o sea que ya aquello, yo no había nacido y ya vosotros hablabais allí en comillas de Calvart. Bueno, pues otra cosa que también quería recordar, y es que a lo mejor no habéis caído en la cuenta, pero los gallegos sí, de que hoy, 25 de abril, va a hacer 50 años de la revolución de los claveles. Es que en Galicia decimos a revolución dos cravos, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque una de las apuestas de este libro es por la paz. Y esa fue de las pocas revoluciones pacíficas contemporáneas que hubo, completamente. O sea, los soldados se negaron a abatir violentamente el antiguo régimen, que estaría justificado porque la dictadura de Salazar fue horrible y eso que no era militar, ¿no? Y entonces se negaron y la gente, con cariño, ¿sabéis por qué se llama la revolución de los claveles? Salió a la calle y empezó a poner claveles en los fusiles. Bien, pues quería recordarlo. Este es los 50 años es para el año que viene, pero yo hace justamente 50 años este año que iba para pintor, como me recordaba un amigo, empecé la carrera de arquitectura, y a lo mejor tú no lo sabías, y me dio, estaba en el verano preparando las asignaturas que me habían quedado, lo de matemáticas, porque yo el dibujo se me daba muy bien, pero las matemáticas fatal, y me entró la vena mística, abandoné todo, fui a hablar con el obispo y le dije, voy a ser cura, ¿no? Y después se lo dije a mis padres, habéis perdido un arquitecto, vais a tener un cura. Y dijeron, bueno, menos mal que ellos eran muy religiosos y les pareció bien, no se lo tomaron a mal. Entonces, justamente este año son los 50 años de mi entrada en el seminario. Eh, bien, pues hablaste de un libro, eh, eh, cuando hablabas de los libros de Panikkar, esos sí son sobre Panikkar. Estos dos libros, para mí, son los dos mejores libros que he escrito. Los dos mejores libros que he escrito, para mí.
Es decir, si me tuviera que quedar con dos, y le tengo cariño también a los demás, particularmente esto. Bueno, le tengo mucho cariño a otro que me decía la hermana aquí de la librería, que oye, sí, ese me acuerdo, se lo hemos vendido mucho, Con cuerdas de ternura. Tiene un título expresivo, es un libro de espiritualidad, y los libros de espiritualidad y pequeñitos se venden mejor que los de teología y cortos, ¿no? Por eso procuré que no fuera muy gordo. Pero este es un libro sobre diálogo interreligioso, y no solo sobre diálogo interreligioso, sino una concepción del mundo en el que la religión tiene algo muy importante que aportar. Y las religiones que están llamadas a construir la paz han tenido una historia tremenda de violencia. La violencia a lo largo de la historia ha sido sobre todo tristemente por dos razones, aunque siempre ha habido una, la más importante, las razones económicas y políticas. Ha habido dos razones. Una, el nacionalismo, que es algo tan legítimo como la defensa de los derechos de un pueblo, pero el nacionalismo, que se ha convertido en imperialismo, voluntad, ha generado las dos guerras mundiales y muchas más a lo largo de la historia. Y la otra razón que más violencia ha generado en la historia ha sido la religión. Es tremendo, pero esto es así. Y este libro empieza hablando de esas cosas y acaba hablando de entrar, sin abandonar la mía, entrar en la otra religión, de ser capaz de hacer la mía, como por ejemplo hizo mi maestro Raymond Panikkar, que se definía como cristiano, hindú, budista y secular, decía él, porque era hijo del secularismo del siglo XX y que no dejaba sus convicciones para entrar en otro. Entonces, si no lo conocéis, si no lo habéis leído, es un libro que os recomiendo, obviamente, y me ha dado muchas alegrías. Entre otras, por culpa de este libro, me llamaron a una universidad colombiana y estuve allí 3 años de profesor y cogí el proceso de paz de Colombia, y para mí fue muy importante, entre las comunidades indígenas. Bueno, algo de esa historia larga que tú dices. Entonces, realmente es de los libros que he quedado más satisfechos y me ha dado más alegría. Con pena de la editorial, en Hispanoamérica tienen una costumbre nefasta para los editores, y es que los libros, como les resultan muy caros, no los fotocopian, los clonan. Es decir, a base de fotocopias hacen un libro exactamente igual que el otro, incluso con tapas duras y de color y tal. Yo le dije, oye, pero si no compráis los libros, ¿qué vamos a hacer? No nos van a editar libros. Bueno, pues este libro, sin embargo, hacia una ecoteología, es el libro que expresa mi teología y mi pensamiento más maduro. Pues los que me conocen saben un poco por dónde ha ido, algo lo ha dicho Ramón. No solo mi teología y mi pensamiento, sino que refleja, aunque es nuevo, mis preocupaciones de siempre. No sé quién dijo que en realidad un escritor vuelve siempre sobre lo mismo, de una manera o de otra. Y yo, que he tocado muchos palos en teología, no he sido un biblista como Federico, pero he tocado muchos palos en teología, porque siempre he creído que la teología tiene que responder a la realidad presente. Hay una definición nefasta de los teólogos que yo decía casi siempre en la primera clase de teología. Decía, los teólogos son personas que dan respuestas a unas preguntas que nadie se hace. ¿Cuántos libros inútiles de teología se han hecho que no responden a ninguna pregunta? Entonces yo digo, no. Yo, si quiero honestamente construir algo como teólogo, tengo que dar respuesta a preguntas. Es decir, tengo que partir de las preguntas. Realmente he tenido la suerte de ser pastor en parroquias durante 25 años. No son pocos, o sea, pues más que vosotros, ¿no? Y he estado mucho a la escucha. Yo, en esos 25 años, en vez de quedarme allí en mi parroquita y solo preocuparme de la predicación del domingo, seguí investigando, leyendo, estudiando. Mis primeros libros los publiqué siendo párroco. Evidentemente, más de la mitad los publiqué ya cuando podía dedicarme ya más a fondo a la teología y escribir
porque el trabajo pastoral no requería mi atención todos los días. Es más, mi tesis en teología la tuve que preparar en el despacho parroquial, porque en las horas de despacho parroquial yo entre uno y otro investigaba, y encima de hinduismo y tal, la secretaria, la pobre, pero qué cosas raras está leyendo don Vitorino. ¡Ay, hija, qué le vamos a hacer! Entonces, este libro responde a mis preocupaciones de siempre, expresadas pues en unos cuantos cientos de charlas, en miles de páginas, en este libro hace el número 25 de mis libros individuales, en tantas cosas en colaboración. ¿Y cuáles han sido, los que me conocen, mis preocupaciones de siempre? La naturaleza y el mundo. Publiqué 3 libros de ecología, lo cual quiere decir que el tema me preocupa de antiguo. Dios, el misterio, un misterio que es más grande que esa definición personal de Dios que hacemos los cristianos, no porque no lo sea, sino porque es más grande que eso. Es decir, Dios es esta realidad que nos envuelve, esta realidad en la que estamos amorosamente inmersos, esta realidad a la que yo oro cada día como una entidad personal. Hay otros que dicen que no, pues allá ellos, ¿no? Mi pensamiento sigue siendo teísta, porque sin ese diálogo con el padre y madre me sentiría bastante solo, a pesar de la de mi esposa. Manifiesta también, por supuesto, el tema de la mística. La cuestión de la mística siempre me ha preocupado. He publicado hace años un libro de espiritualidad, específicamente de espiritualidad, fruto de mi experiencia dando ejercicios espirituales, que creo que es el libro mío que más se ha vendido, con cuerdas de ternura, que comentaban, ¿no? Que es un itinerario de encuentro con el Dios de Jesús, ¿no? Entonces, este libro, mis preocupaciones de siempre y mis apuestas. Unas apuestas que yo creo que tienen que estar íntimamente unidas. La apuesta ecologista, pero al mismo tiempo la apuesta pacifista. No se puede ser ecologista sin ser pacifista. La apuesta feminista, no se puede ser ecologista y pacifista sin saber lo que el patriarcado ha representado en la historia de las mujeres. Por tanto, es decir, una persona comprometida con la transformación cara a mejor con el reino de Dios, hoy creo que tiene que ser feminista. La apuesta altermundialista. Yo, si soy ecologista, si soy pacifista, la prioridad la tienen que tener los pobres. La marginación de la mayoría de la humanidad. Esa es la razón por la que yo he sido cura del Prado. Agradezco que esté Lucio aquí acompañándome, que hacía años que no nos veíamos. El Prado fue una asociación de sacerdotes fundada por un cura que quería ser pobre. Y dice, oye, si usted quiere ser pobre, hágase franciscano. No, es que yo quiero ser cura de parroquia, pero pobre, vivir como los pobres, vivir en la humildad, vivir en la condición del pesebre. He aprendido mucho con ellos, precisamente esta apuesta, este compromiso con los pobres, compromiso con un mundo en armonía, frente a un mundo dividido y fratricida. Recuerdo cuando se decía aquello de ¿cómo era aquella frase? Lo del mundo diferente, ¿no? ¿Cómo era aquello que queremos? No era otro mundo. Había otra expresión que no me sale ahora. Un mundo de otra manera. Y decía Raymond Paniga, no, es que no es solo que tengamos que apostar por un mundo de otra manera, es que este mundo no va a ninguna parte. Es decir, que si no apostamos por otro mundo, este mundo se autodestruye. Y realmente, como hoy la capacidad de destrucción del mundo es mucho más fuerte que durante ninguna otra guerra mundial, hoy la apuesta es radicalmente pacifista, radicalmente. Comentaba con Jorge, ¿no? Un texto de Tolstoy que posiblemente no habréis leído ninguno, y os invito a que lo leáis. El reino de Dios está entre vosotros. Es el libro que convirtió a Gandhi al pacifismo.
Fijaros si es importante el libro. Y sin embargo, como tardó muchísimo tiempo en traducirse al español, lo leyeron los alemanes, los ingleses y los franceses, pero nosotros, hasta que Queiroz lo tradujo al español, aquí no había llegado. Realmente, o la apuesta hoy es radicalmente, o esto no tiene futuro, es imposible. Es imposible. Y sin embargo, tenemos unos estados armados hasta los dientes exactamente igual que en la posguerra. Exactamente igual, a pesar de los acuerdos. Armados hasta los dientes. No solo está armado Rusia, no solo está armado Estados Unidos, sino que Ucrania, China, la India tiene su bomba atómica, etcétera, etcétera. Es decir, bien, entonces, esta apuesta, para mí, significa construir un mundo desde el análisis en profundidad de la realidad. Empiezo precisamente mi libro con estas palabras y no por casualidad. La epidemia más grande de nuestro mundo es la superficialidad, gustaba repetir Raymond Panikkar. Contrariamente al escándalo que en alguien podría suscitar esta afirmación, pensando que hay otros problemas mucho más grandes en el mundo, como el hambre, la muerte de millones de niños, la injusticia y la violencia cometida cada día contra los pobres, las mujeres, la guerra o el gravísimo y creciente atentado de los humanos contra la madre tierra, no se trata de una expresión banal. Superficialidad tiene que ver con vivir en la superficie de la realidad, en la tontería, no ver en profundidad de la realidad. No pensar mucho, en oposición a una perspectiva filosófica y estética más profunda. Tiene que ver también con lo ético y con lo espiritual, con una manera de ver el mundo y estar en el mundo. Tiene que ver con vivir de manera, no vivir de manera inconsciente, sino de manera consciente. Y cito aquí a un gran maestro budista, muerto recientemente, Thich Nhat Hanh. Con la plena consciencia vemos que la otra persona sufre y es justamente esto lo que nos motiva a hacer algo para que nos. Es decir, vivir con amor es vivir conscientemente, porque el amor es lo que une el cosmos. El amor es el origen del cosmos. Es decir, la consciencia no es una cuestión mental. La cuestión mental, el ojo racional, es importante. Es importante el ojo empírico, las ciencias. Pero mucho más importante, o bueno, íntimamente unidos a estos, está el tercer ojo, el ojo contemplativo. La capacidad de contemplación, de contemplar la realidad en profundidad, más allá de lo que ven materialmente nuestros ojos y lo que razona nuestra mente. Desde que descubrí esto de los tres ojos del conocimiento, una de las muchas deudas que tengo con mi maestro Raymond Panikkar, para mí fue una clave que repito muchas veces. Y en este sentido tendría que decir, como decía aquel sabio medieval, caminamos a hombros de gigantes y por eso podemos ver más lejos. Cuando Panikkar hizo el prólogo a uno de mis libros sobre él, escribió una cosa que me ponía colorado, ¿no? Cuando lo leía, ¿no? Y decía él, lo que más me gustaría sería servir a Vitorino para saltar más lejos y generar otro pensamiento que fuera más allá del mío. Realmente él era un genio y no yo. Yo, bueno, tengo una capacidad, pero él era el genio y no yo. Y sin embargo, esto manifiesta que era alguien grande. Lo que más me gustaría es servirte de trampolín. Y aquí en este libro hay mucha deuda con Panikkar, pero hay lo que yo he construido, en parte apoyado a él y en parte otros maestros con los que he tenido la suerte de tratar. Y por eso las dos personas más estudiadas, es decir, a las que se les dedica expresamente más páginas en el libro, son dos grandísimos maestros. Uno es él y otro es Edgar Morin. Panikkar ya murió, Edgar Morin no se ha muerto, pero tiene más de 100 años, lo cual quiere decir que, no digo mis abuelos, pero casi. Para mí, poder tratar de tú a tú con ellos ha sido de las cosas más emocionantes de mi vida. Con Panikkar hemos tenido largas conversaciones, les comentaba aquí que cuando estuve trabajando mi tesis doctoral en teología,
que yo ya era talludito, tenía 40 años, 40 y tantos, Panikkar tenía 80, nos poníamos a hablar horas y horas y yo me cansaba antes que él. Ahí está la capacidad. Con Edgar Morin no tuve la ocasión de tener ese trato porque me quedaba un poco más lejos, pero nos conocimos a raíz de un trabajo que publiqué yo en una revista suya, Complexità, que fue el trabajo que está en la raíz de este libro, después digo por qué, y lo que nos unió fue precisamente él y Panikkar, que no había relación personal, pero decía Edgar Morin que para él Panikkar era de los pensadores más grandes del siglo XX. Esto casi nadie lo dice en España, pero yo creo que es por complejo, no por complejidad, sino por complejo. Porque a veces ante los grandes, algunos no tenemos problema en reconocerlo y otros dicen, les gracias pues yo también. Ellos se lo pierden, ¿no? Entonces, el libro es un ensayo que va más allá de lo que dice el título. La editorial quiso ponerle este título hacia una ecoteología. Yo quería que entrara la palabra complejidad. No se lo quisieron poner porque les parecía poco comercial, podía echar a alguna gente para atrás. Y sin embargo, pues lo entiendo, y cuando uno pone un manuscrito en manos de una editorial tiene que plegarse a algunas cosas, ¿no? Dimensión, formato y título, etcétera. Entonces, ¿por qué a mí me gustaría que entrara esta palabra? Porque el libro habla ciertamente de la ecología. Es más, hay otra palabra que la veréis si os animáis a leerlo, más que es la palabra ecosofía, que era como Raymond Panikkar hablaba de ecología. Uno de los geniales neologismos que inventó este hombre, que además de pensar, era un artífice de la palabra. Por cierto, os cuento un detalle que a lo mejor no sabéis si eso que está en uno de mis libros, me parece que en este, y en el diccionario, diccionario panikkariano. El último texto que escribió Heidegger en su vida fue un poema dedicado a Raymond Panikkar y sus discípulos, que no es moco de pavo. Y es un poema que se llama Sprache, tú que sabes alemán, lenguaje. Es decir, Heidegger, que era el gran maestro cuando Panikkar era un mocito y le interesó por el conocimiento que Panikkar tenía del pensamiento hindú, y Heidegger no tenía tanto y le gustaba lo que le contaba él, él sabía que Panikkar era un maestro del lenguaje y que por eso era capaz de crear lenguaje. La mayoría no somos capaces de crear lenguaje. Podemos crear algún concepto, pero y sin embargo, Panikkar es un creador de neologismos tantos que uno de mis libros se titula Diccionario Panikkariano. Es decir, para leer a Panikkar hace falta un diccionario para conocer qué significan cada una de esas palabras. Entonces, este libro habla de ecología, ecosofía, pero habla también de complejidad. El problema de esta palabra es que puede ser enemiga de sí mismo. ¿Por qué? Porque a nivel popular, a la mayoría de la gente le preguntas por la complejidad. ¿Y qué es la complejidad? Pues una cosa compleja es una cosa rara, difícil de entender y que no nos salen las palabras y tal. Eso es enemigo de lo que realmente es la complejidad de la que yo hablo. Complejidad tiene que ver con complexus. Complexus es lo que está tejido en latín. Vosotros sabéis más latín que yo. Entonces, es el tejido sin costuras de la realidad. Eso es lo que entendemos hoy por complejidad a nivel de pensamiento. La expresión es de un pensador francés, Bruno Latour, el tejido sin costuras de la realidad. Entonces, esa es la razón, o una de las razones, por la que un libro hecho por un teólogo, que habla de teología, desde lo que más habla el libro, que habla de mística, que es lo segundo de lo que más habla el libro, que habla de Biblia, que es lo tercero de lo que más habla el libro. El libro habla de la ecología en la Biblia, empezando por explicar lo que es la casa cósmica, que algunos no saben, y a mí me encantaba, ya no solo en las clases de teología, sino en religión, explicar lo que era la casa cósmica para que entendieran por qué la creación, la Biblia la narra así, ¿no? Entonces,
Este libro decía que habla más de, sin embargo, habla de ciencia, que para alguien, yo no soy científico, no sé matemáticas, no sé despejar una integral, no sé, o sea, yo necesito que la física me la expliquen sin fórmulas. Afortunadamente, genios como Einstein fueron capaces de explicar la teoría de la relatividad sin fórmulas. Hay un libro genial de sentido, ¿no? Y siempre me fascinó la física cuántica, pero necesitaba entenderla sin fórmulas, ¿no? Entonces es un libro que habla de ciencia, habla de filosofía y habla de teología. Habla de la complejidad, habla de la física cuántica. Si habla de ciencia de la complejidad, tiene que partir de los principios de la termodinámica. Uno dirá, oye, pero ¿qué hace un teólogo hablando de termodinámica? Y sin embargo, si sois capaces de aguantar este primer capítulo que se titula precisamente Ciencia y filosofía de la complejidad, veréis por qué. Yo hice un trabajo sobre la complejidad, cuando hice un máster hace muchos años, antes de mi doctorado en filosofía, y en uno de los temas de ese máster era precisamente sobre la física de la complejidad. Y yo dije, voy a hacer mi trabajo de máster sobre ese tema, porque de los otros ya sabía bastante, ya era mayorcito, y tuve la suerte de hacerlo con el decano de filosofía, y él me dijo, mira, si quieres hablar de la complejidad, no me basta que hables de filosofía, que sabes más que yo, sino tienes que partir de la termodinámica. Yo dije, pero si yo de eso no sé nada, conozco los 3 principios de la termodinámica, que a lo mejor a algunos os costaría decirlos, pero bueno. Y yo recuerdo a Bersón, había leído cuando la evolución creadora, que el segundo principio de la termodinámica es la más metafísica de las leyes de la física. Y yo, oye, pero qué cosas. Y gracias a leer sobre la termodinámica, entendí a Bersón y entendí por qué los más grandes físicos del siglo XX, no es Hawkins, alguno lo dice con absoluta ignorancia del conocimiento de la física. Los más grandes físicos del siglo XX son Planck, Einstein, Heisenberg, Bohr, Bohm, Eddington. Bueno, pues los más grandes físicos del siglo XX, todos eran personas profundamente religiosas. Es decir, esto de que los científicos son ateos es una tontería. Hay científicos ateos y hay científicos profundamente religiosos. Y tuve la suerte de leer hace años, pues muchas veces los libros los buscas y otras veces te llegan. Leí un libro de Ken Wilber, que a lo mejor os suena, y si no ponéis su nombre en internet y es de los que inundan la red, ¿no? Ken Wilber es un tipo raro, norteamericano, que es doctor en biología, de lo que más sabe es de espiritualidad. Y, bueno. Entonces, un libro de Ken Wilber se titulaba Cuestiones cuánticas. Claro, uno lee ese título y dice, a mí no me interesa la cuántica. Lo que pasa es que el subtítulo es Escritos místicos de los más grandes filósofos del siglo XX. Es decir, escritos de Planck, Einstein, Heisenberg, Bohr, etc., que hablan de su experiencia espiritual, su experiencia mística. Y cómo ellos no encuentran contradicción entre esa experiencia tan profunda y religiosa que llega a ser mística y lo que ellos descubren con la ciencia de la vida. Y llegan a decir, como dijo Eddington no le dieron el Nobel como a estos otros, pero es de los más grandes, eso, los que saben de ciencia, de la física, decía él, en realidad, lo que nosotros estudiamos, las ciencias, no dicen nada de las cosas más importantes de la vida. No hablan del amor, no hablan del sufrimiento, no hablan de lo que experimento tan profundamente en mí que no comprendo. De todo eso no habla la vida. Yo para eso necesito dialogar con teólogos y con místicos. Y ellos lo hicieron honestamente. Y no sé si era, no recuerdo si era él o era Bohr, que decía que en realidad los únicos que son capaces de penetrar hasta la más profundidad de la realidad no son los científicos, son los místicos. Un premio Nobel de física. ¿Y por qué? Porque dice, nosotros solo podemos estudiar la realidad a través de mediaciones,
a través de lo que observamos, a través de lo que entendemos y sobre todo a través de nuestros aparatos, hasta la realidad más microscópica o la realidad más astronómica. En cambio, los místicos son capaces de penetrar en la realidad sin mediación. Claro, si esto lo digo yo, alguno que dirá tonterías de teólogos, pero digo que lo dijo un físico, ya es para tomárselo un poco más en serio. Bueno, pues os dais cuenta, porque en mi libro empiezo hablando de ciencia, luego hablo de filosofía, ocupa más espacio la ciencia de la complejidad porque la física, la filosofía de la complejidad, en realidad ha sido poco elaborada, poco más que Morin y antes que Whitehead y alguno, pero realmente poco, ¿no? En cambio, la física de la complejidad es la evolución de la física cuántica y es lo que está al loro en este momento, ¿no? Entonces, lo que yo descubría ahí, lo que los científicos me descubrían sobre lo que es la realidad, que la realidad es pura relación. Esto no es nada duro, consistente, esto es pura relación. En realidad, en esta mesa hay más vacío que materia. Y dices, pero vamos, yo meto el dedo y no puedo atravesarla. Bueno, es un problema de tu dedo y es un problema de comprensión de una serie de cosas, pero lo que yo encuentro en ellos, que es la realidad es pura relación, es lo que yo, desde mi conocimiento de la teología trinitaria, encuentro en la divinidad, en Dios. Que Dios es pura relación. Y lo que encuentro en los místicos es que su comunión con el todo es exactamente esto. Hay una frase de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, en sus libros, normalmente no cita a nadie, bueno, porque no interesaba, ¿no? Bueno, pues una de las únicas personas que cita San Juan de la Cruz en los comentarios al Cántico de Espiritual, ¿sabéis quién es? Yo creo que prácticamente la única. Tendría que volver a repasarlo otra vez por si mete alguno. Es San Francisco de Asís. La única. ¿Y por qué cita a San Francisco de Asís? Cita una frase de San Francisco de Asís muy mal entendida por los franciscanos, y ya no digamos por los demás. Cuando yo di clases en una universidad franciscana, oye, ¿cómo interpretáis esto de San Juan de la Cruz? Meus Deus, Deus meus et omnia. Siempre se dijo, bueno, Dios y todo. No, la clave es, Dios está en todo. Si me quiero comunicar con Dios, me comunico con el todo. Y esa es la experiencia mística por la que los místicos fueron gente peligrosa y la prueba es que, pues mira, San Juan de la Cruz lo metieron en la cárcel y salió porque se escapó, no porque lo soltaron, ¿no? No sé cómo no lo volvieron a meter, porque bueno, en fin, algo lo defenderían. Es decir, un místico entra de tal manera en la profundidad de la realidad, que ahí está Dios, que todo lo demás es relativo. Hasta los dogmas de su iglesia son relativos. Y ya no digamos el papado y la iglesia, es todo relativo. Casaldáliga decía una frase que me encanta. Decía él, absoluto, Dios y el hambre. Todo lo demás es relativo, porque él lo que experimentaba era esa realidad de su pueblo. Entonces, mi libro intenta ir de abajo arriba y de arriba a abajo, de la materia al espíritu y vuelta. El libro empieza hablando, como os decía, de física de la complejidad y acaba hablando del himno a la materia de Teilhard de Chardin. Yo miro el reloj y voy a tener que dejarlo, si no, os leía un trocito. Uno de los místicos más grandes del siglo XX, sin duda. Un hombre que debía estar canonizado, sin duda, como San Juan de la Cruz o San Francisco de Asís, sin duda. Y no lo han canonizado porque mi iglesia, que para unas cosas es muy inteligente, para otras es muy cortita, o sea, es cortita. Y no entendió pues la defensa que Teilhard de Chardin hizo del evolucionismo y hoy no tiene vuelta. O sea, yo cuando dando clases de teología allá en Bogotá una vez en una reunión de profesores, un profesor de Biblia, yo daba por supuesto que todos admitíamos el evolucionismo. Me dice, bueno, eso habría que verlo. Yo quedé, oye, mis alumnos de bachiller ya sabían, es que no tiene vuelta. O sea, uno, pues
nos pueden quedar ciertos eslabones claros, pero el evolucionismo no tiene vuelta. Bueno, pues esta es un poquitín la perspectiva. ¿De qué manera la ciencia a mí me ayuda a no decir tonterías sobre la materia, porque ella sabe de la materia más que yo? Y sin embargo, esta ciencia, cuando es honesta, no se extrapola y no se pone a hablar de lo que no sabe. Es decir, el problema más grande de algunos físicos es que saben mucho de física, pero saben muy poco de filosofía y mucho menos de espiritualidad, y entonces extrapolan. Entonces, usted no me puede decir como ¿quién fue el Gagarin, ¿no? Que dijo, anduve por el cielo y no encontré a Dios. Yo estuve por decirle, no sé si decir la frase que mi mujer siempre me riñe porque lo digo, ¿no? No lo digo. Tú eres tonto o comes eso que no sé. Ya, pero por favor. O sea, ¿nos tomas por idiotas o te crees que el de las barbitas anda por ahí arriba? Evidentemente no es eso. Pero ese es el problema a veces de los científicos, que extrapolan su conocimiento. Es decir, la ciencia es una manera de conocer, ciertamente, imprescindible. Pero además de la ciencia está la filosofía, el pensamiento, que me ayuda a construir una concepción de la realidad y a razonar y a decir cosas que un físico no sería capaz de decir. Pero tampoco es la última palabra. La última palabra es la que va mucho más lejos que todo eso. Y eso es lo que han sabido expresar los místicos. Panikkar inventó otra palabra de esas geniales de él, que es la ontonomía. ¿Qué es la ontonomía? Dice, la relación entre las ciencias físicas, filosóficas, teológicas, etc., no puede ser ni de heteronomía, es decir, una que domine sobre las otras, cuando vosotros estudiasteis en comillas la filosofía, ansí la teología esclava, ni tampoco puede ser la autonomía, que fue lo que hizo. Mira, no queremos ser esclavos, queremos caminar por nuestra cuenta. Evidentemente, las ciencias, la filosofía, tienen que caminar por su cuenta. Pero lo que no pueden estar separadas de la otra esfera de conocimiento, que también es conocimiento. El conocimiento teológico y espiritual también es conocimiento. Y entonces Panikkar habla de autonomía, que es la relación de todas las esferas del conocimiento para enriquecerse mutuamente. Y yo aquí, en este libro, he intentado ser buen discípulo de Panikkar, aunque él, además de ser el doctor en teología y filosofía, como yo, era doctor en ciencias, que yo de eso muy poco, ¿no? Entonces, no me meto en camisas de los de varas, aprendo de los que... Entonces, esto es lo que intenta en mi libro, y para dar humildemente respuesta a una situación que no es solamente la degradación del medio ambiente. Eso también. Si le dedico casi un capítulo a Laudato Si, como tú bien dijiste, es porque la Laudato Si es algo más que una encíclica que habla de la denuncia del atentado ecológico y la respuesta que hay que dar de la ecología para no seguir destruyendo el medio ambiente. Es una encíclica que por primera vez en la historia de las encíclicas es capaz de hablar de la realidad como relación y llega a decir que todo es relación. Un concepto prohibido en el Vaticano por el miedo del panteísmo y no sé qué. No es eso. Y cuando un papa lo dice y hasta ahora no se lo han cargado, vete tú a saber, pero hasta ahora por lo menos no se lo han cargado, pues digo, pues yo también lo podré. Entonces tuve la suerte de leer la Laudato Si, porque ya estaba yo en esto de la ecología inmediatamente, y escribir algún artículo y anda ahí por la red. Entonces, no es solamente la cuestión, sino que la situación dramática de nuestro mundo es sentir que el ser humano está por encima de la tierra. No estamos por encima. Somos tierra. La palabra Adán no es el nombre de un señor que se llamaba Adán, sino que es simplemente Adamá, tierra. Es decir, el ser humano es tierra. Punto.
No somos angelitos mofletudos que andan volando por ahí. Hasta les ponen los mofletes y las alas, porque si no, no hay manera de ver a los ángeles, ¿verdad? No, nosotros somos tierra. Y si somos capaces de conectar con lo más alto, es precisamente desde nuestra tierra, desde eso que somos, desde nuestras circunvoluciones cerebrales, desde nuestros sentimientos que sentimos desde las tripas. Desde ahí somos capaces de experimentar esa presencia y podemos hacer un camino de deificación. Los cristianos decimos que gracias al Cristo. Bueno, pues ya llevo mucho tiempo hablando, ya que fue como una conferencia, menos mal que vosotros no prestéis mucho, pero este libro que empieza hablando de ciencia acaba hablando de Francisco de Asís, del Cántico de las Criaturas, de San Juan de la Cruz, el Cántico Espiritual, una lectura que no se suele hacer, una lectura ecologista del Cántico Espiritual, que yo la había hecho hace años en mi primer libro de ecología, y de Teilhard de Chardin, del himno a la materia y la misa sobre el mundo. Bueno, pues que disfrutéis leyéndolo y oye, dispuesto siempre a admitir todas las críticas que siempre le pueden. Gracias.